Ya me di cuenta que la mayoría de ustedes recibió la invitación a venir hoy con una prenda de color verde. Y ya me di cuenta, los que no revisan el Facebook, ni el WhatsApp, ni los correos electrónicos, ¿verdad? Muy ocupada que estaba la... Pero yo veo verde que tienes allí, mira, sí, sin querer queriendo, ¿verdad? Las explicaciones agravan la falta, Freddy. Bueno, las tres razones, hay tres razones por las cuales les pedí hoy que trajeran en su cuerpo una prenda de color verde. Primero, el verde es el color de la esperanza. Por eso es que el logo de nuestra iglesia tiene el color verde, la cruz del logo de la Nueva Esperanza tiene color verde, porque es la esperanza, lo nuevo, lo que reverdece. Segundo, hoy comenzamos una serie de enseñanzas sobre la iglesia que crece. Y el color del símbolo que estamos poniendo, ustedes lo pueden ver, es una brizna de pasto creciendo en un terreno árido, también en color verde. Y la tercera razón es que hoy se celebra el día de San Patricio. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. No fue mártir, él murió de vejez. Patricio vivía en Bretaña, una isla aparte de la isla de Irlanda, la Gran Bretaña. Ahí vivía él, y a los 16 años de edad, los irlandeses, que en aquellos años eran unos paganos terroristas, invadieron su pueblo como bárbaros, lo incendiaron, mataron gente a filo de espada, y al final dije que le incendiaron, ¿verdad? Prendieron fuego a la aldea y tomaron a unos cautivos, esclavos, entre ellos Patricio, que tenía 16 años, lo llevaron a Irlanda y lo vendieron como esclavo. Él vivió muchos años en Irlanda apacentando cerdos. Había mucho paganismo de los druidas, no sé si ustedes han escuchado hablar, los druidas que adoraban demonios, etc. Y había mucha opresión espiritual en aquellos años 400. Cuando tenía 22 años, Patricio tuvo un sueño, y en el sueño Dios le dijo que huyera de la isla. Así que al otro día él se levantó, se escapó de sus dueños, caminó 300 kilómetros, llegó al mar, encontró un barquito que lo llevó y lo hizo cruzar hacia otra vez la isla de Bretaña a unirse con su familia. Pero una vez que estaba ya tranquilo y libre en su pueblo, Dios le habló otra vez, y esta vez le dijo que tenía que volver a donde los irlandeses, a donde los malos. El Señor quebrantó el corazón de Patricio, y Patricio volvió entonces a Irlanda, pero esta vez dejó todo el rencor y la amargura que tenía para predicarles a ellos del perdón y del amor de Cristo. Los siguientes 40 años de su vida, Patricio los gastó yendo de tribu en tribu, predicando el Evangelio de Cristo y convirtiendo a toda Irlanda. Esa fue la fecha en que Irlanda se convirtió al cristianismo. En esos años, el Imperio Romano, la iglesia la iglesia cristiana católica que estaba en el Imperio Romano, donde empezó a decaer mucho. Y fueron los cristianos irlandeses, los celtas, que este mismo Patricio mandó de vuelta al Imperio Europeo a volver a predicar el cristianismo. Algunos dicen que si no hubiera sido por estos misioneros irlandeses que fueron a Europa, el cristianismo había desaparecido del mundo. Así que el color verde se usa para San Patricio porque es el color de Irlanda. Irlanda en su bandera parecía la bandera de México, tiene rojo, blanco y verde, pero el verde es el que prevalece y el color de los irlandeses. Y también es por el trébol que San Patricio usaba para explicarle a los irlandeses la Trinidad. En medio del lugar donde estaba Patricio, ustedes entienden, estaba rodeado de amenazas, de muerte, luchas espirituales, ataques de los demonios, de los druidas, que eran muy
muy demoníacos. Entonces él inventó una oración, y era una oración que él oraba todas las mañanas, y la oración se llamaba la coraza, la oración de la coraza. Yo se las puse a ustedes aquí adentro del boletín, por si a usted le sirve alguna mañana orarla, porque tiene mucho sentido. La oraremos quizás al final del culto hoy. La tradición dice que el que no se viste de verde el 17 de marzo hay que pellizcarlo. Así que, pero despacito, por favor, no le saquen el pedazo. Despacito. Entonces, la vida de Patricio fue así de hermosa. Un hombre que sufrió y que volvió su rabia, su resentimiento en amor y perdón, predicando el Evangelio. Dios lo usó poderosamente. Volvamos al siglo XXI. Hoy día estamos en una situación muy similar a la que vivía Patricio. Nos rodea un mundo hostil. Fíjese que yo diría asombrosamente hostil al cristianismo. Si hoy en día se invitara a un pastor, por ejemplo, a un programa de televisión, a un matinal o a un programa de Don Francisco, seguramente las preguntas de entrevista, ¿qué serían? Ataques. Y tendríamos que estar respondiendo en televisión acerca, por ejemplo, de por qué nos oponemos a la práctica del homosexualismo o a la práctica inmorales de la sexualidad, o por qué nos oponemos al aborto, por qué nosotros no estamos de acuerdo con la destrucción de la familia a través del divorcio, etc. Nos estarían atacando en muchos flancos. De hecho, esta semana hubo una marcha feminista y para mi sorpresa había algunas cristianas, de aquí no vi ninguna, pero de otras iglesias sí, en la marcha feminista, en contra del patriarcado. Así que es difícil estar en este mundo y poder entonces uno manifestar el amor y la gracia de Dios cuando todo lo que está afuera hacia nosotros es un ataque. Así que por favor no me inviten a televisión a entrevista porque la voy a sufrir. Estaríamos quizás ahí rogándole al Espíritu Santo que nos dé los pasajes, las palabras correctas de la Biblia para traerlo a la memoria y mostrarla con amor. Ahora, la misión primordial de los pastores y de los cristianos de la iglesia es proclamar el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Y a medida que vamos proclamando esta noticia, el Evangelio de la buena noticia del reino de Dios, la iglesia crece. Por eso es que estamos comenzando esta serie de sermones. De la carta de Pablo a Tito hasta junio vamos a estar hablando de la iglesia que crece. Porque la iglesia crece. Y cuando la iglesia crece, surge una tentación. La tentación es diluir el mensaje. No hablar tanto de la verdad del Evangelio con el fin de no ofender, de no pisar callo y que la iglesia crezca más. ¿Por qué? Porque la iglesia se quiere acomodar a la cultura para que venga más gente. Miren, esto es lo que pasa generalmente. Primero, llega más gente educada a las iglesias y gente acomodada, gente de dinero y gente de prestigio. Con eso traen plata, traen dinero. Y obviamente nadie quiere ofender a la gente influyente, ¿verdad? No lo toquen. Segundo, una iglesia que crece también se transforma en un blanco de críticas. Crítica de otras iglesias, pero crítica de la comunidad, crítica de la sociedad a esa iglesia que está creciendo. Porque la gente que no aprecia el crecimiento de la iglesia ataca el mensaje que está predicando esa iglesia. Nuestras sociedades han ido declinando desde en aquellos tiempos en que las culturas eran cristianas. Latinoamérica, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se empezaron a liberar los pueblos de España, las constituciones proclamaban la religión católica como la oficial. El cristianismo era oficial bajo el gobierno de la Iglesia Católica Romana. Entonces, todo era cristiano. Nunca nosotros nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, que aquí a un par de cuadras tendríamos una mezquita.
musulmana, no, porque nuestras culturas eran totalmente cristianas, pero ha pasado el tiempo y hoy en día nuestras sociedades se han transformado abiertamente en sociedades anticristianas. Mire, la cruz que yo llevo ha sido muy controversial, sigue siendo controversial, pero entre mucha gente religiosa. ¿Usted cree que yo ando con esta cruz muy pampante en la calle? Ando con temor y temblor, porque todo lo que hoy en día manifiesta que hay una persona que es un siervo de Dios, un pastor, antes de decir soy pastor, pase por favor, tome asiento, mire aquí está el reverendo, hasta le ponían nombre a uno reverendo, no sé. Ahora me da miedo cuando ando por ahí y llega la pregunta, cuando conozco a alguien y cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Y tengo que decir soy pastor. Porque no va a faltar, y no digo que es una persona imprudente, pero muy honesta, que va a empezar a hablar mal de los pastores, de los curas, de la iglesia, de la religión. Entonces es un tiempo en que nuestra sociedad se ha declarado abiertamente anticristiana. Casi no queremos decir que Jesucristo es el único camino al cielo para no ofender. Casi no queremos plantear la idea bíblica de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. No vaya a ser cosa que se vaya a ofender la persona que cree en la evolución. Casi nos da vergüenza decir que nuestro esquema de vida son los padres los que tienen que dirigir a sus familias y que son los hombres los que tienen que dar un ejemplo de ser servidores amorosos pero líderes. Nos da vergüenza porque no vaya a ser cosas que nosotros no. Son verdades que la iglesia ha practicado por 2000 años y hoy están siendo atacadas por la sociedad. Hay una gran oposición de la gente. Y es verdad que a nadie nos gusta que nos critiquen. Nos duele como humanos que nos critiquen. Así que por eso vamos a tener la tentación de evitar estos asuntos, cambiar o diluir el mensaje. Y como es una tentación muy grande, la iglesia que crece tiene que constantemente ser recordada por sus líderes a estar firmes en la verdad. Primero, de la fuente de la verdad, anote allí en ese espacio, la fuente de la verdad. Pablo comienza diciendo aquí en la carta a Tito, en el capítulo 1, yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo reconoce que la fuente de la verdad es Dios mismo. Hoy en día en nuestro país hay muchos temas morales que el gobierno y la sociedad no saben cómo manejarlos. Por ejemplo, cómo manejar la lucha contra el terrorismo, cómo manejar el flagelo de la pornografía, el aborto, los casamientos entre parejas del mismo sexo. Entonces no saben, hacen leyes, constituciones, opiniones, etc. Algunos dicen que las decisiones hay que basarlas en sentimientos. ¿Cómo se siente la persona? Déjenlo y de acuerdo a sus sentimientos la persona actúe. El problema es que muchos se sienten bien solamente cuando están borrachos o cuando están drogados. Entonces no podemos basar en los sentimientos la fuente de la verdad. Otros piensan que debemos dejar que los inteligentes, los famosos, que los eruditos, que los políticos de renombre pongan los estándares. Y yo pregunto, ¿cuál de los dos tendrá razón? ¿Michelle Bachelet o Sebastián Piñera? Hay dos políticos de renombre, de prestigio. Es difícil entonces basar la verdad en la opinión de una tendencia o corriente. Otros dicen, no, mejor que para que vivamos más tranquilos, que la mayoría decida. Que la mayoría, por ejemplo, decida en cuanto a la legalización de la marihuana. Que la mayoría decida en cuanto al aborto.
O que la mayoría decida en cuanto a los temas económicos, al sueldo mínimo, a la igualdad, etc. No se nos olvide que Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero sus términos son términos de muerte. En la Alemania de Hitler, la mayoría estaba a favor de Hitler. La mayoría es peligrosa. La mayoría en los estados del sur de Estados Unidos estaba de acuerdo con la esclavitud. Y no porque la mayoría tenga una opinión, quiere decir que esa opinión es la verdad. Hay otros que dicen que cada uno decida por sí mismo. No te metas en la vida de los demás, que esa persona decida lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nos llaman a vivir la tolerancia. Y tolera. Pero por ejemplo, si yo pienso que es correcto manejar tomado bajo la influencia del alcohol, en mi opinión, ¿debería usted tolerarme? ¿Debería usted dejarme que yo lo haga? ¿O usted tiene el deber de su conciencia de decirme no, estás equivocado y convencerme de lo contrario? Por ejemplo, también hay otros que hablan de la tolerancia. Que cada quien decida cómo va a morir o cómo se va a envenenar su cuerpo. Por ejemplo, el cigarro. Si quiere fumar, que fume. Pero esa misma persona que tolera el tabaquismo apoya la propaganda tan asquerosa que hoy se está haciendo en las cajetillas de cigarro. Entonces, ¿cómo? ¿O tolero o no tolero? ¿Dejo que la gente decida por sí mismo y no me meto? ¿O igual me meto? Es difícil este tema de la verdad, muy difícil. Pero para nosotros los cristianos es fácil. Porque nosotros, los cristianos, tenemos una fuente de la verdad y esa no es un dogma, no es un set de doctrina, no es ni siquiera un libro, porque el libro apunta a la verdad y la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios, es lo que Dios tiene que decirnos. Si lo dice, lo piensa, lo practica Jesucristo, es la verdad. Así que es fácil. No le rebusque tanto. Ni siquiera pareciera un hereje. Cualquier cosa usted la puede justificar en la Biblia. Cualquier cosa. Entiéndame bien. Si usted está en contra de la esclavitud, yo por medio de la Biblia le puedo probar que la esclavitud es correcta y tengo varios pasajes bíblicos para eso. Entonces, pero Fernando, ¿cómo? Es que la Biblia da para todo. El asunto es que nosotros los cristianos no nos vamos a basar más en dogmas, en versículos sacados del contexto. Nuestra verdad está en la persona de Jesucristo y Él es el que interpreta para mí y para todos los cristianos la palabra de Dios. Así que la verdad es la persona de Jesucristo. Juan 18:37, en este diálogo que Jesús tuvo con Pilatos, él le dice, Jesús a Pilato, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que de la verdad oye mi voz, no otras voces. Si nosotros somos cristianos, vamos a oír la voz de Cristo, nada más. Y vamos a interpretar todo a través de la verdad de Cristo. La segunda línea que tiene allí, la importancia de la verdad. Escríbalo por favor para que sepa de qué se tratan estos puntos. La importancia de la verdad. Primero, la verdad le da significado a la vida. Anote allí la otra palabra, vida, en el segundo regla. La verdad le da significado a la vida. Pablo, aquí en Tito 1:1, se describió como un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Cuando él se describe así, él revela un propósito y un significado en la vida. Santiago, que muchas veces nosotros no sabemos para qué vivimos o quiénes somos o para qué nos llama el Señor. Pablo la tenía clarito. Él dice, yo soy siervo de Dios. Él dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Él la tenía clara. Ahora, si usted no está seguro de la verdad, no va a tener dirección en la vida. Tampoco tendrá un propósito.
En este asunto que le mencioné de los títulos, a veces la gente quiere títulos, quiere cartones, quiere diplomas y los cuelgan por allí para que la gente sepa quiénes son. Por ejemplo, cuando uno va al médico, ahí están todos los títulos del médico, los cursos que ha hecho. Y cuando vamos al ámbito cristiano, los pastores quieren ser llamados pastor, mi pastor, no, 3 palabras mejor, mi amado pastor Fernando. Algunos dirán, no me diga Fernando, no soy respetuoso. Y no me diga pastor Fernando, no, dígame mínimo mi pastor Fernando, o agréguele otra, mi amado pastor Fernando. Porque mientras más títulos me pone o más adjetivos más me sube, y entonces yo puedo encontrar mi identidad, reverendo, obispo, presbítero, está a esa altura. Imagínense, Cardenal Soto. No, Fernando Cardenal Soto. ¿Sabe usted que el único título con el cual nosotros podemos encontrar una verdadera identidad es el título que se puso el apóstol Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo. No hay título más grande. No hay lugar más grande que estar a sus pies, a los pies de Cristo. Y mire, siervo es elegante, porque realmente siervo significa esclavo. Así que esa es la identidad de Pablo, y él está seguro y no le importa, ni el moño se le menea con los títulos. Él quiere ser un siervo de Dios y sabe que es un apóstol, un enviado de Dios. Segundo, la verdad nos guía a la santidad. Cuando estamos en la verdad, somos guiados. Escriba allí en ese otro renglón, nos guía a la santidad. Porque aquí la carta a Tito dice, según la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que corresponde a la piedad. A la piedad. La verdad de Dios nos ayuda en nuestra forma de ser. Ahora, fíjense que hay una versión, no sé si usted tiene una versión más antigua, en vez de piedad tradujeron religión. Religión. La palabra religión no es mala, porque religión tiene el sentido de religarse con Dios y vivir de acuerdo a sus principios. Es la piedad. Como decía Walter, la piedad que nos une a Dios y nos une también a nuestro prójimo, una vida de piedad. Así que la verdad nos guía a vivir así, nos ayuda en nuestra forma de ser. La ignorancia de la verdad lleva a la gente a la decadencia. El conocimiento de la verdad nos lleva a ser como Dios, a tener integridad, a tener autodisciplina y a tener orden. Matías Fernández, ¿quién es? El Mati Gol. El Mati Gol, él vive de acuerdo a la verdad cristiana. Todo lo que hace el Mati es para darle gloria y honor a Jesucristo. El Mati no dice garabatos, no se enoja, no le grita a los compañeros, no se emborracha, no se droga y no anda en autos último modelo por la autopista chocando borracho. No lo hace porque el Mati Fernández es un cristiano. Otros jugadores y otros entrenadores como Maradona insultan a los reporteros, se pelean con medio mundo, rompen sillas y mesas e incluso se pelean con sus propios compañeros jugadores. Ahora mi pregunta es, ¿a cuál de estos dos jugadores o entrenadores a usted le gustaría tener de vecino? Al Mati, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en la verdad, afecta nuestro estilo de vida y nos guía a la santidad. La verdad nos provee esperanza para la eternidad. Es el otro renglón que le puse allí, de la importancia de la verdad. Tito 1:2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna. Hay un dicho que dice que cuando llegues al final de la cuerda, ¿se han sentido ustedes como que ya no dan más, que ya están como en las últimas? Hay un dicho que dice, cuando llegues al final de la cuerda, hazle un nudo a la cuerda y afírmate de ese nudo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si la cuerda se te corta? Con nudo y todo. Imagínate la desesperación que existe cuando las finanzas ya no te alcanzan. Cuando tu familia se está destruyendo. Cuando tu salud se está quebrantando. Es posible que ahora mismo tú seas adicto a un hábito y no sabes cómo superar, estás al final de tu cuerda. La verdad es que Jesucristo nos ofrece una esperanza de vida eterna, incluso cuando la soga se rompe.
Pablo dijo a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Otra razón acerca de la verdad es que la verdad profundiza nuestros afectos. Anote la palabra afectos en su hojita. Miren cómo Pablo llama a Tito. En el versículo 4 le dice esta carta cuando le escribe: a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común. La verdad, queridos, nos hace hermanos. ¿Se ha fijado que en nuestra iglesia no nos tratamos de hermanos? ¿Por qué? Ustedes ya saben, ¿verdad? Porque somos hermanos. Y yo no le ando diciendo hermana Verónica, hermana Elvira, hermano Raúl, hermano Andrés. No, porque sería muy formal y muy religioso. Son mis hermanos y yo sé. Por eso que usted no me dice a mí, hermano Fernando, ni yo le digo a usted, hermana Jennifer. A menos que me quiera burlar y hacerme el religioso, ¿verdad? Echar una talla. Ay, hermana Jennifer, no haga eso. Ya es acá. Pues no nos tratamos de hermanos, pero formamos parte de una fe común que a veces nos hace más hermanos que nuestros propios hermanos carnales. Y al contrario, cuando diluimos el mensaje pierde atracción, porque la gente tiene hambre de la verdad. Escúcheme bien esto, porque es muy importante. Sobre todo los jóvenes. Uno de los detectores más afinados que tienen los jóvenes hoy en día es la detección de la hipocresía. Son capos para darse cuenta cuando alguien no está siendo genuino, siendo hipócrita. Y son los jóvenes de nuestro país hoy en día los que quieren realmente que se predique una verdad definitiva que los convenza a ellos. Así que Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esa es la razón por la cual las iglesias que predican con integridad a Jesucristo, que es la palabra de Dios, esas iglesias están creciendo. Y las que diluyen el mensaje, esas están decreciendo. Conversámonos de algo. Y la palabra del Señor dice que la gente tiene hambre de algo. Tiene hambre de la verdad. Démosle la verdad. Amós 8, 11 y 12 dice: vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo, de mar a mar. Andarán errantes del norte al sur, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Por eso es importante que hoy, que tenemos la palabra del Señor en la iglesia, predique la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No solo debemos predicarla, también hay que vivirla. El pastor que escribió un librito con estas meditaciones que yo estoy dando ahora, con estos hermanos, Bob Russell, de hecho es el que fundó la iglesia en Estados Unidos, que es la más grande de nuestro movimiento, la iglesia cristiana de ahí en Kentucky. Allá voy a acordar cuál iglesia es. Y en este momento tenemos 40,000 miembros. Él fundó esta iglesia en su casa y de ahí fue creciendo hasta, ya está jubilado ya. Pero él una vez contó que fue a un negocio a buscar galletas. Y la mujer de la pastelería le dijo: ¿usted es el pastor que predica en la radio, verdad? Y él dijo: sí, yo sé. Y ella dijo: mire, yo lo admiro mucho a usted, porque usted siempre está predicando la verdad con firmeza. Así que el pastor se entretuvo en la conversación y se fue sin pagar. Se le olvidó pagar. Y cuando llega a la casa se da cuenta, toma el teléfono y de inmediato llama a la pastelería y le dice a la señora: mire, se me olvidó pagarle y lo antes posible voy a pasar a la panadería a pagarle la galleta. Y la señora le dijo: mire, está bien, yo he oído sus sermones por mucho tiempo y por lo tanto yo sabía que usted me iba a llamar. ¿Y qué hubiera pasado? Me pregunto yo, si el pastor no hubiera llamado. Su acción equivocada no se había remediado y la señora se hubiera desilusionado quizás por siempre del mensaje del Señor. Este mismo Pablo le dice a Timoteo en la otra carta: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás
a ti mismo y a los que te escuchen. Así que mis queridos hermanos, mis amados hermanos, si pretendemos estar firmes en la verdad, es mejor que vivamos un estilo de vida consistente con esa verdad. De otra manera, vamos a anular el mensaje de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Primer sermón entonces de esta serie, y como ven, vamos versículo por versículo. Váyanse a sus casas, vayan al grupo en casa, convérsenlo, todo lo que no entendieron, el líder de su grupo se los va a explicar. Y ahora quisiera, hermanos, que nos pusiéramos de pie para despedirnos con una oración. Y la oración es la oración de la coraza de San Patricio. Yo le pido que usted extienda sus manos y reciba la bendición de Dios, confiando en que Él está con usted, confiando en que Él va con usted esta semana. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de toda persona que piensa en mí, Cristo en la boca de toda persona que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Amén. Señor, y ahora nos vamos de este lugar, revestidos de tu gracia, alimentados con el pan, con el vino, con el abrazo y el cariño de la familia de fe. Nos vamos, Señor, después de haber adorado tu nombre y haberte cantado de todo corazón. Y nos vamos ahora a servirte en este mundo que quiere recibir.